Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, el amor inmortal, su romance que sigue y sigue, día a día, imparable. Sí, amigos, es hora de hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta pareja que nos robó el corazón en la serie Love is in the Air, y que sigue dando de qué hablar incluso después de que la serie terminara. Y es que, ¿cómo no hablar de ellos? Su conexión, su química, la forma en que se miran, todo eso es simplemente increíble. Así que en este vídeo vamos a explorar su romance, desde el momento en que se conocieron, los momentos más icónicos que vivimos juntos, los rumores, las confirmaciones, los altibajos, todo. Vamos a repasar la historia de este amor que para muchos sigue siendo una llama encendida. Y para que no se pierdan nada, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún detalle sobre Hande y Kerem, ni de mis otros vídeos. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Comencemos por el principio. El set de Love is in the Air. Fue ahí donde Cupido lanzó sus flechas y donde Hande y Kerem se enamoraron. Desde el principio se notaba una química especial entre ellos, una chispa que iba más allá de las escenas. Era algo que se veía en sus miradas, en sus risas, en la forma en que interactuaban fuera de cámara. La gente empezó a notar esta conexión y a especular sobre si algo más estaba pasando entre ellos. Y bueno, parece que las especulaciones eran ciertas. Recordemos cómo era todo al inicio de la serie. Eda Yildiz y Serkan Bolat, los personajes que interpretan, eran como el agua y el aceite. Eda, una joven soñadora y rebelde con el objetivo de obtener una beca para estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto exitoso, frío y con un carácter muy particular. Ambos se ven obligados a fingir una relación para lograr sus objetivos. Eda necesita que Serkan le devuelva la beca y Serkan necesita que Eda se haga pasar por su prometida para cerrar un importante negocio. Pero poco a poco la historia los fue uniendo, creando una trama romántica llena de idas y venidas, malentendidos, momentos de tensión y, sobre todo, momentos mágicos. La serie estaba llena de clichés, de situaciones cómicas, pero también de momentos emotivos que nos hacían reflexionar sobre el amor, la familia, y la importancia de perseguir nuestros sueños. Y la verdad es que Hande y Kerem supieron transmitir a la perfección la evolución de esa relación. Nos hicieron creer en su amor, nos hicieron reír, llorar y sobre todo, nos mantuvieron pegados a la pantalla. La forma en que interpretaban a Eda y Serkan era tan convincente, tan natural, que era imposible no enamorarse de ellos. Su química era innegable y eso se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Hande Erçel, con su belleza natural, su sonrisa contagiosa y su capacidad para transmitir emociones, dio vida a Eda Yildiz de una manera magistral. Supo capturar la esencia de una joven soñadora, valiente y con un gran corazón. Su interpretación fue tan auténtica que el público se identificó con ella desde el primer momento. Nos reímos con sus ocurrencias, nos emocionamos con sus lágrimas y nos enamoramos de su espíritu luchador. Kerem Bürsin, por su parte, con su carisma, su atractivo y su talento actoral, encarnó a Serkan Bolat de una manera impecable. Logró transmitir la complejidad de un personaje frío y distante, pero con un gran corazón en el fondo. Supo mostrar la evolución de Serkan, desde su actitud inicial hasta su transformación, gracias al amor de Eda. Su interpretación fue tan convincente que el público sintió empatía por él a pesar de sus defectos. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y su impecable producción, se convirtió en un fenómeno de masas. Love is in the Air conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de la historia. El éxito de la serie no solo se debió a su trama, sino también a la química entre Hande y Kerem, que supieron transmitir la esencia del amor de una manera tan convincente que traspasó la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y Hande y Kerem, en dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Luego llegaron las fotos, las salidas juntos, los comentarios en redes sociales que delataban la cercanía entre ellos. La prensa rosa y los fans, que no se perdían detalle, empezaron a especular sobre la naturaleza de su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que evidenciaban la complicidad entre Hande y Kerem. Se les veía paseando por las calles, compartiendo cenas románticas, asistiendo a eventos juntos.
Los fans emocionados y ansiosos no tardaron en detectar la creciente cercanía entre ambos actores y comenzar a expresar su esperanza de que el amor de la ficción se trasladara a la realidad. Y después la confirmación. Fue un momento de alegría para todos los fans, porque era como si la magia de la serie se trasladara a la vida real. Ver a Andy y Kerem juntos fuera del set era como vivir un cuento de hadas. Los dos hermosos sonriendo compartiendo momentos especiales era una maravilla. No hubo una confirmación oficial inmediata, pero las fotos y los vídeos que se publicaban en las redes sociales hablaban por sí solos. Los fans estaban extasiados y la noticia se difundió rápidamente por todo el mundo. Y claro, como en toda relación, hubo momentos de alegría, momentos de incertidumbre y también momentos de rumores. La prensa rosa se mantuvo activa y nosotros, los fans, pendientes de cada detalle. La atención mediática se centró en la pareja, y cada movimiento de Andy y Kerem era analizado y comentado. Rumores de peleas, de crisis, de planes de boda, incluso, llegaron a circular. Y es que, ¿cómo no estarlo? Eran la pareja perfecta y su historia de amor era digna de ser contada. Vimos fotos en vacaciones, en cenas románticas, en eventos públicos. Siempre se les veía felices y enamorados. Compartían momentos especiales con sus familias y amigos, y demostraban su cariño y apoyo mutuo. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, y los fans celebraban cada momento que compartían juntos. Y algo que siempre me ha gustado de ellos es la forma en que se apoyan mutuamente. Tanto en sus proyectos profesionales como en su vida personal, siempre han estado el uno para el otro. Se han convertido en un gran apoyo, y eso es algo que se valora mucho en una relación. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Asistían a estrenos, se felicitaban por sus logros y se animaban a seguir adelante. Se demostraban su apoyo en los momentos difíciles. Estaban el uno para el otro en los momentos de crisis, y se brindaban consuelo y apoyo. Su relación era un ejemplo de compañerismo y respeto mutuo. Sin embargo, y aunque nos duela recordarlo, su relación llegó a su fin. Las razones, como suele suceder en estos casos, quedaron en el ámbito privado. La noticia de su ruptura sorprendió a todos, y generó una gran tristeza entre los fans. Los rumores sobre las causas de la separación fueron muchos, pero ninguno fue confirmado por la pareja. Se especuló sobre diferencias de opinión, sobre la incompatibilidad de sus agendas, o sobre la presión mediática que sufrían. Lo cierto es que aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir intactos. Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas, pero siempre recordaremos con cariño la época en que fueron pareja. La noticia de la ruptura generó una gran conmoción entre los fans. Muchos se negaron a aceptar la separación, y expresaron su tristeza y decepción en las redes sociales. Otros, en cambio, respetaron la decisión de la pareja y les desearon lo mejor en sus vidas. La ruptura fue un tema de debate en los medios de comunicación, y se generaron numerosos artículos y análisis sobre las causas de la separación. Y aquí viene lo interesante. Aunque ya no estén juntos, la llama de la esperanza sigue encendida para muchos. ¿Por qué? Porque la conexión que existía entre Andy y Kerem era tan fuerte, tan palpable, que muchos siguen creyendo que podrían volver a estar juntos en algún momento. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, de fotos y vídeos que reviven los mejores momentos de su relación, y de la esperanza de una reconciliación. El cariño del público por la pareja es innegable, y la esperanza de una reconciliación es un tema recurrente en las redes sociales. La esperanza de una reconciliación se basa en la fuerte conexión que existía entre Andy y Kerem, en la química que se veía en la pantalla y en la vida real, y en el cariño que ambos se profesan. Los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo y en cada gesto, en cada entrevista, en cada publicación, buscan señales que alimenten su esperanza. La llama de la esperanza sigue encendida, y el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de sus seguidores. No podemos negar que, como fans, siempre soñamos con que nuestras parejas favoritas de la pantalla grande o chica terminen juntas en la vida real. Y Andy y Kerem fueron, y siguen siendo, un ejemplo de ese amor que traspasa la ficción. La fascinación por las parejas de la ficción que se enamoran en la vida real es un fenómeno que ha existido desde siempre. El hecho de ver a dos actores que interpretan a una pareja romántica enamorarse en la vida real genera una mayor conexión emocional con la historia y los personajes.
El público se involucra más en la relación, y la sigue con mayor interés. Ande y Kerem fueron un ejemplo de ese amor que traspasa la ficción, y su historia sigue siendo un ejemplo de ello. Pero, ¿qué hace que su romance sea tan inmortal? Creo que es la autenticidad de su relación. O solo se enamoraron en el set, sino que parecían realmente disfrutar de la compañía del otro. Su amor parecía genuino, sincero, y eso es algo que el público valora mucho. Además, su complicidad y su química eran innegables. Se complementaban a la perfección, y eso se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. La autenticidad de su relación se basa en la conexión emocional, la química que se veía en la pantalla y en la vida real, y la forma en que se apoyaban mutuamente. Su amor parecía genuino, sincero, y eso es algo que el público valora mucho. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en sus carreras. Love is in the Air los catapultó a la fama internacional, y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Gracias a la serie, Hande y Kerem se convirtieron en dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, y su éxito sigue creciendo día a día. El éxito de la serie les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Recibieron propuestas de trabajo de diferentes países, y se convirtieron en dos de los actores más solicitados del momento. Su éxito sigue creciendo día a día, y ambos han consolidado sus carreras como actores de renombre. En resumen, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de complicidad, de sueños cumplidos y, también, de momentos agridulces. Aunque su romance llegó a su fin, su recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. Su amor, su química y su legado en Love is in the Air son inmortales. El legado de Hande y Kerem en Love is in the Air es innegable. La serie se convirtió en un fenómeno de masas, y la química entre ambos actores fue clave para su éxito. Su interpretación de Eda y Serkan dejó una huella imborrable en el público, y su historia de amor sigue siendo recordada con cariño. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos repasado la historia de Hande y Kerem, desde el set de Love is in the Air hasta el presente. Hemos recordado los momentos más bonitos, los rumores, las confirmaciones, y la esperanza que muchos aún conservamos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que este vídeo les haya traído buenos recuerdos y les haya hecho sentir la emoción de revivir esta historia de amor. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir estos temas con ustedes y leer sus comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría leerlas y conversar con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me encanta saber qué piensan sobre los temas que trato en el canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.